que yo quisiera estudiar este capítulo 16 de una manera un poquito profunda, no a la cabalidad que me gustaría, pero me quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos entenderlo de la forma, ¿verdad?, que aleluya, he sentido, ¿verdad?, traerlo en esta noche. Amén. Así que seguimos, ¿verdad? Ahora vamos para el capítulo 16, ¿verdad?, que estamos en el tema Ismael, el hijo primogénito de Abraham, sin la H. ¿Cuántos están conmigo? Así que yo quisiera un voluntario que me pueda leer desde el 1 al 2, Génesis 16, 1 y 2. Voy a ir suavecito, desglosándolos poco a poco. Gracias, papito. Voluntario, Génesis 16, del 1 al 2. Antes que me lo lean, ¿estudiaron? Sí. Aleluya. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Vamos a dejarlo ahí. Antes de continuar, ¿se recuerdan que la clase la habíamos terminado yo dándole unos pequeños tips? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de algunos de los tips que yo quería que meditaran antes de comenzar el estudio? ¿Cuáles eran esos? Que analizáramos la cultura de aquel momento, que era, por decirlo, aceptable que una esposa le diera una de sus siervas al esposo para que tuvieran hijos, que ella era estéril, porque either way, al fin y al cabo, serían, por decirlo como quiera, hijos de ella, y una familia se representaba su riqueza y cuán potente era por la cantidad de hijos que tenían. Amén. Otra cosa que mencionaste fue que ellos estaban pensando en cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios le dijo que de su descendencia iban a salir todas esas naciones, pero su esposa era estéril. So ellos estaban pensando en, tengo que conseguir descendencia porque si no, no va a ser impactada todas esas naciones. Amén. Gracias, ¿verdad? Dijiste casi todo, ¿verdad? Lo digo casi todo, así que lo único que tengo que explicar también es recordarnos que Abraham viene de esa descendencia de Noé y hay una palabra que hay que cumplir, que es que llenar la tierra nuevamente. Por eso era algo aceptable. Otra cosa que tenemos que recordar, ¿verdad? Porque a veces uno ve este tipo de acciones que toman estas personas, ¿verdad? Y uno dice, pero Dios, pero esta gente tenía un montón de esposas y tenía un montón de hijos, ¿verdad? Y era aceptable en aquel tiempo. Era técnicamente aceptable, aunque cuando vamos a las escrituras vemos que hay condenación cada vez que ocurría este tipo de cosas, porque Dios unió solamente a un hombre con una sola mujer. Amén. Y siempre recordamos y vemos que aunque el hombre pueda amar a esa mujer de una manera muy especial, con la primera mujer que se case, de esa proviene toda la descendencia o las promesas. Eso lo podemos ver con el mismo Job, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Y su hijo favorito era José, ¿verdad? Y aunque Dios le dio dos tribus, ¿verdad?, a José, Efraín y Manasés, sus dos hijos, la descendencia de Cristo vino por Lea, su primera esposa, ¿verdad?, que era Judá. Era aceptable en estos tiempos, ¿verdad?, porque había que multiplicar la tierra, ¿verdad? Y ellos hacían este tipo de cosas, ¿verdad?, que se daban la sierva para poder seguir teniendo hijos y poder seguir creciendo, y así se podía ver la cantidad, ¿verdad?, o la riqueza de ese hombre. En el Salmo, ay Dios, se me olvidó el número, después se lo digo con calma, ¿verdad? Bueno, tampoco voy a tirar un número hacia el azar, ¿verdad? Este salmista expresa que los hijos son como saetas, ¿verdad? Son como flechas, ¿verdad? Son lanzadas, son algo sumamente especial y valioso, ¿verdad?, para ese hombre que los posee. Dicho de esto, no se casaban por amor, ¿verdad? Se casaban por negociaciones, ¿verdad? Yo hacía el negocio, como yo siempre lo digo, te doy 2 cabras y 1 oveja por la hija tuya, y se casaban porque el propósito era multiplicarse y crecer en riqueza, ganado, etcétera. Amén. ¿Están conmigo, verdad? Amén.
Y lo último, ¿verdad? También, como habíamos hablado también de Jacob, las estériles utilizaban a sus siervas para darle hijos a sus esposos, para así ellas sentir que tuvieron hijos de parte, ¿verdad? De ella. Amén. Esto era algo, ¿verdad? Cultural. A veces uno lo lee y le dice, ¿qué? Yo voy a dejar que el esposo mío, ¿verdad? ¿Verdad? Tenga una relación con otra persona que no sea yo para tener hijos, ¿verdad? Pero en aquel momento era parte de la cultura. Sí, hay que entender que la sierva era simplemente una esclava. O sea, Exacto. Los hijos eran propiedad ella, la esclava era propiedad Exacto. de Abraham, tanto como sus hijos. Sus hijos eran propiedad de Abraham, eran simplemente una esclava, no tenía derecho Eso es a así. llamarlos hijos propios de ella. Las esclavas y los esclavos. O sea, no tenían opción, que más ahorita vamos a estar tocando un poquitito sobre esa decisión que se tomó, ¿verdad? Sin consultarla con la misma Agar, ¿verdad? Porque Agar no tenía mucha opción, ¿verdad? Así que, cuando leemos estos versículos, ¿verdad? La Sarai no podía darle hijos. Habíamos hablado que Sarai llevaba que muchos años de frustración, porque esta promesa del Señor llevaba que años, ¿verdad? Con Abraham ya se había movido a diferentes lugares con su esposa sin aún haber tenido que la descendencia o el prole que Dios le había ¿cómo se llama? Ofrecido o prometido a Abraham. Así que a Sarai dice, bueno, pues yo le voy a dar la manita al Señor. Yo le voy a dar ¿verdad? La mano a Dios y le voy a decir, pues para que esto pueda avanzar, ¿verdad? No sigamos haciéndonos viejos, pues va para donde Abraham y Abraham le dice, mira, considera a mi sierva, a Agar, ¿verdad? Te estoy dando a mi sierva para que podamos tener ese hijo, ¿verdad? Porque ella dice, quizás tendré hijos de ella. Ella está diciendo, yo voy a tener hijos ¿de quién? De mi sierva, ¿verdad? Esa es la manera en que lo está viendo. Mira, vamos a hacer esto y así podemos cumplir con lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la situación, ¿verdad? O lo malo que podría haber de que Sarai quiera, ¿verdad? Ayudar a esto y darle su sierva. ¿Qué tiene de malo? Sabiendo que la cultura anterior no es como la nuestra. Amén. Y que aún muchas de esas culturas siguen practicando lo mismo. Amén. Por eso muchos de ellos todavía tienen muchas esposas. ¿Están conmigo? ¿Qué tiene de malo sabiendo que la cultura, pues, es así? Que no se trata de la cultura de la época, se trata del mandato de Dios. Y eso no es una orden que Dios da, que vaya a la disciplina, ¿verdad? Por así decirlo, que Dios ordenó a su pueblo. Y sobre eso, si hubiese sido ese el método que Dios quería que fuese, se lo hubiese especificado desde un principio, porque Dios no hace las cosas al azar, las hace bien y las hace al tiempo que le entiende correspondiente, no al tiempo del hombre. Amén. ¿Cómo va a darle o utilizar ese hijo por medio de la falta de fe la bendición a todas las naciones? Porque dice que a través de Abraham, de esa descendencia, ¿verdad que sí? Iban a ser benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Esa bendición nos incluyó a nosotros. ¿Cuándo se cumplió? Cuando murió ¿quién? Cristo. ¿Verdad que sí? Ahí explotó el evangelio para todos nosotros. Se cumplió esa promesa. El evangelio es accesible para toda criatura al medio de eso. ¿Cómo Dios, siendo perfecto, que busca de nosotros esa fe, ¿verdad? Salga la simiente de esa bendición bajo falta de fe? No solo bajo falta de fe, sino bajo pecado. Y bajo pecado, Bajo pecado. fuera del matrimonio. Bajo su esposo. Porque ni siquiera estaban tampoco casados, simplemente era la sierva. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Si voy muy rápido los confundo, usted levanta la mano y me deja saber, no hay problema. El tomar decisiones sin consultar a Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Así sean las mejores intenciones del mundo, no podemos salir a buscar ayudar a Dios. Tenemos que salir a buscar que Dios nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos dé las herramientas para obtener victoria. No salir a tomar nuestras propias victorias. Porque aunque tengamos victoria, porque ella quedó embarazada, no significa que es
lo que Dios quiere. Amén. A veces podemos salir, ¿verdad? Y esto pasa en muchos sitios, queremos hacer muchas cosas, Dios nos promete muchas cosas y salimos fuera del tiempo, ¿verdad? O salimos en el tiempo y no lo hacemos consultándolo con Dios, ¿verdad? Y tomamos decisiones que nos puedan afectar. Como yo siempre les digo, caminamos con fe, buscamos las opciones, pero al final Dios siempre tiene la palabra, ¿verdad?, que vamos a ejecutar. ¿Está conmigo, verdad? Génesis 3 y 4, que se va a ir poniendo más interesante ahora. Génesis 3 y versículos 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue el problema aquí? A pesar que habían unas intenciones buenísimas de que se cumpliera el propósito de Dios, ¿cuál fue el problema mayor aquí? Que él empezó a rechazar a su esposa. No, ¿quién la rechazó? La sierva. A sierva. La sierva, la que quedó embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Ese fue el problema mayor. Cuando nosotros ponemos a pensar en todo esto, ¿verdad? Ellos buscando hacer un bien, ¿verdad? O buscando la manera de que, pues, y lo voy a repetir muchas veces porque necesitamos, ¿verdad?, que esto lo podamos absorber y entender a cabalidad. Buscando hacer un bien, hizo un daño tan mortal, ¿verdad?, que afectó, y escúchalo bien, el mundo entero por siglos y siglos hasta el día de hoy. Y dirá, ¿qué? Pero por eso nada más, esa decisión afectó y sigue afectando el mundo entero desde ese tiempo hasta hoy. Te pregunto, ¿quiénes son los ismaelitas? ¿Quién es la descendencia de Ismael? ¿Los quiénes? Los árabes, los musulmanes, los islámicos, ¿verdad que sí? Y todavía hoy se escuchan noticias. Todavía hoy está afectando el mundo. Y no estoy diciendo que todos son malos. Amén. No estoy diciendo que todos son malos. Pero esta descendencia de los ismaelitas, quienes son Arabia Saudita, Argelia, Bejerín, Comoras, Egipto, Emiratos, Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Djibouti. ¿Cuántos de hayas escuchado que han hecho daño al mundo entero? Ahora, ¿fue exagerado o no fue exagerado lo que dije? Lamentablemente no. Muchas veces tomamos decisiones que a lo mejor en el corto plazo no podemos ver la consecuencia, pero a largo plazo sí. Ejemplo perfecto, yo tengo una amistad, un amigo de intermedia que tenía su novia, ¿verdad?, en la escuelita. Cuando él fue a conocer en 9º grado por primera vez a los papás de la muchacha, el papá de la muchacha era su papá. Tenía una doble vida, tenía una familia doble. Y había concebido del otro matrimonio una nena, ¿verdad?, de más o menos la misma edad, y ellos hoy día aún todavía siguen juntos. Consecuencia de decisiones pequeñitas que uno dice, pues esto no va a afectar a nadie, esto no se va a saber nada. La familia se rompió, hubo problemas en ese matrimonio, separaciones de familia, obviamente, ¿verdad?, por algo tan grande, y ellos aún siguen juntos y no se habla con toda la familia. Una pequeña decisión de hacer unas cositas trajo ¿qué? Grandes consecuencias. Eso se queda en ese grupo familiar que puede afectar ¿cuánto? 50 personas, ¿verdad? Y fue más o menos, vamos por ahí, en esa familia. Así cuanto más
la simiente de la bendición de todas las naciones salió de esta manera. Una decisión, queriendo hacer el bien, lo que trajo fue totalmente lo contrario. ¿Cuántos están conmigo? Un hijo de falta, ¿verdad? Un hijo producto de incredulidad. Oye, que la practiqué, madre, no me sale. La incredulidad trajo unos frutos, ¿verdad? Que que nos afectó a nosotros, ¿verdad? Como pueblo, como nación, como el mundo entero por la cual nosotros conocemos. Cuando cometemos errores bajo nuestras propias decisiones, lo que podemos ver es que esto nos puede traer quejas, frustración, desprecio y todas las cosas que estamos viendo ahora mismo en este panorama. Amén. Cuando nosotros tomamos decisiones, fallamos. Cuando nosotros dejamos que Dios tome decisiones, entonces obtenemos victoria. Tampoco es que no cometamos el error que muchas personas cometen, es que no es que Dios va a hacer todo por nosotros. Amén. No, o sea, no podemos confundir una cosa con otra. Dios no va a hacer las cosas por nosotros. Dios nos va a dar las herramientas y nos va a decir qué camino tomar y nosotros escogemos por dónde vamos a caminar, qué camino coger y se cargan las herramientas que Dios nos está dando. Por eso Cristo decía, ¿tú quieres seguirme? Pues mira, esto es bien fácil. Négate a ti mismo, toma ¿qué? Tus herramientas, tu propia cruz y sígueme. Amén. Tienes que olvidarte de ti, de tus propias decisiones, de tu propia inteligencia, de tus propios actos, para que así sea Dios, ¿verdad? Quien se glorifique en medio de cada uno de nosotros. Voy muy rápido. Continuamos. Versículos 5 y 6. ¿Quién me lo puede leer si es más tan amable? Versículos 5 y 6 del capítulo 16. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo de ti mi sierva, por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Miramos el panorama ahora, ¿verdad? De Agar. ¿Iba rumbo a dónde? Cuando huyó de la presencia. ¿Quién conoce, verdad? O estudió un poquito y sabe para dónde se dirigía Agar. ¿Ah? Dice la pronunciación sur, algo así. Ajá, ¿y dónde queda eso? Iba a Egipto. Iba de regreso a casa. Cuando las cosas no nos salen bien, ¿para dónde vamos? Regreso a casa. Me divorcié, ¿para dónde voy? Para mi casa. Me fui para Estados Unidos, me salieron las cosas mal, ¿para dónde voy? Mi casa. ¿Hay algo de malo en eso? Una sola cosa, que si regresar a la casa no es voluntad de Dios, no podemos hacerlo. Ese es el único problema. Pero lo vamos a tocar ya mismo, ¿ok? Ya mismo. Salimos a buscar refugio, ¿verdad? En ese lugar donde nosotros, ¿qué? Nacimos, donde nosotros podemos encontrar a alguien que nos apoye, que nos proteja, que nos mime, ¿verdad? Que nos ame en ese momento tan difícil. Agar, ¿la estaba pasando mal? ¿Sí o no? Piensen ustedes. Eres un esclavo que está bajo las manos de dos viejitos. Hay que decirlo así. Y la viejita está frustrada. Y te da, fuera de tu voluntad, al viejito para que tenga un hijo. Y cuando caes embarazada, que por fin puede sobresalir un poquito, te comienzan a afligir. ¿La estaba pasando bien o la estaba pasando mal? La estaba pasando mal. Estaba pasándola mal en donde Dios la quería. Y esto a mí me hizo abrir los ojos en muchas cosas en mi vida. La pasó mal en donde Dios la quería. ¿Por qué?
Agar tenía que pasar por ahí. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, las cosas nos van mal. A veces nos va difícil. A veces hasta pensamos, cuando no le servía al Señor me iba mejor. Mentira del diablo, si por algo viniste donde el Señor. Porque no la estabas pasando bien. ¿Verdad? Pero te llegan hasta esos pensamientos. Y Agar iba rumbo a el peligro, que es el desierto, y de camino a casa, que es Egipto, que Egipto representa ¿qué? El pecado. Significa que ella iba rumbo a ¿qué? A regresar a ser, ¿verdad? Lo que ella era antes, como muchas veces nos ocurren a nosotros. Yo me aparté del Señor, ¿verdad? Como yo le decía a los jóvenes y a los muchachos en la cárcel, yo le decía, las cicatrices y las marcas de mi cuerpo te dicen que yo no siempre estuve en los caminos del Señor. Tuve un tiempo que apartado. Y caminé, no pude aguantar la presión y ¿qué hice? Me fui rumbo a Egipto, a mi pecado, al desierto, a correr peligro, a buscar, a perderme y quizás hasta morir. Eso es lo que iba en busca, ¿verdad? Agar, porque la desesperación de esa situación, ¿verdad? No la podía dejar que pensar lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? O qué era lo que realmente Dios quería en su vida. Otra cosa que también tenemos que ver es que Agar sentía este desprecio, ¿verdad? Y este rechazo sobre Sarai, ¿verdad? Así que cuando vamos a la moneda de Sarai, ¿verdad? Ahora vamos a invertirla un poquito. Y Sarai se descarga porque ella hace esa descarga. Sarai, ¿la estaba pasando bien o la estaba pasando mal? La estaba pasando mal. Una señora de 70 y pico años, 76 años más o menos, ¿verdad? Que tenía cuando nació Ismael. Esta señora lleva toda su vida corriendo de que Abraham iba a tener hijo y ella no podía dárselo. Y cuando hablamos en la clase anterior que las mujeres que no tenían hijos eran ¿qué? Despreciadas. ¿Por qué eran despreciadas? Porque si no tenía hijos era por alguna razón. Tenía algún pecado oculto. Si eras enfermo, tú tenías pecado. ¿Verdad que sí? En los tiempos de antes, si pasaba cosas malas en tu vida, era porque corría ¿qué? Pecado sobre tu vida. Eso lo podemos ver con Job. Cuando Job cayó en aquella desgracia, ¿verdad? Los amigos que lo señalaban y lo injuriaban, le decían, algún pecado oculto tú tienes. Le decían a Job, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así era que lo podían ver. Y las mujeres que eran estériles eran siempre rechazadas y despreciadas. Y Sara iba creciendo con esto. Cuando por fin tuvo una gran idea de hacer algo por la humanidad, ¿verdad? Sarai, ¿qué le sucede? Cuando queda embarazada la muchacha, la desprecia. Pero la muchacha es más joven que ella, le está dando hijos. Así que nosotros podemos asumir, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No lo dice la Biblia, estoy asumiendo yo, que Sarai también tenía que sentir algún tipo de ¿qué? De celo. Tenía que sentir algún tipo de celo. Una mujer más joven que yo, que le está dando el primogénito a mi esposo, yo voy a quedar ¿en qué? En segundo plano. Ahora su ira, ¿verdad? Era mayor, ¿verdad? En contra de quién? De Agar. Todo lo que lo hacía era que descargarlo con eso. Ese es el gran plan de ayudar a Dios de Sarai. Se tornó en qué? En una frustración mayor para su vida. ¿Están conmigo, verdad? Y pregunto, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Sarai o Abraham? Cuando tú estudias las escrituras, yo diría que el 80% de los eruditos le echan la culpa a Sarai. Porque fue quien ejecutó el plan, ¿verdad? Fue quien ofreció la sierva. Fue quien, ¿verdad? Deseó hacerlo todo, fue la que lo hizo todo. Ok, quizás Sarai tenga un 60% de la culpa de este plan. Agar no tiene ninguna. Porque Agar no tiene voz ni voto. Ella tiene que hacer lo que sus amos digan. Aquí fue entre Abraham y Agar. Pero, ¿verdad? Abraham y Sarai. Aleluya.
¿verdad? De ahí salió el plan. Quizás Sarai tenga el 60%. Pero Abraham también tiene culpa porque el trabajo de Abraham era decir, no, eso no es lo que dijo Dios. Vamos a esperar a ver si esto es voluntad de Dios. Eso es lo que tenía que hacer ¿quién? Abraham. Pero Abraham dijo, no, pues está bien, pues yo voy a tratar con la muchacha, pues imagínate. Sacrifica. ¿Verdad? Yo me tomo mis hierbas, mis teces, ¿verdad? Para poder tener el hijo que deseamos, ¿verdad? Cuando nosotros podemos estudiar esto, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, porque que la culpa la tenía Sarai, porque la queja es Sarai. Mira, no siempre la mujer tenía la culpa, ¿verdad? Le echamos la culpa a Eva de lo que pasó en el huerto, si Adán también estaba allí. Le echamos la culpa a Sarai de lo que pasó, si Abraham también era partícipe de eso. Los dos como un matrimonio unido como un ¿qué? No un pollo. Como una sola familia, ¿verdad? Tenía que tomar esa decisión. Abraham decía, no, Dios dijo que era tuyo y mío, y es tuyo y mío, se acabó. Pero él se incluyó, ¿verdad? En esto. Ahora, cuando Sarai se le acerca a Abraham, hay una cosa que sí tenemos que diferenciar. Cuando él se le acerca a Abraham, ¿verdad? Le dice, mira, esa mujer lo que me está haciendo, me está tratando con desprecio, que juzgue Jehová entre tú y yo, ¿verdad? Pero Abraham en ningún momento se muestra que se estaba quejando o peleando de la situación. La queja la trae a quién? Sarai, ¿verdad? Sarai era la que estaba buscando, ¿verdad? La solución para eso. Y Abraham le dice, la solución, mujer mía, está en tus manos. Y muchas veces, cuando pasamos por problemas y situaciones que no sabemos qué hacer, la solución está simplemente en ¿dónde? En nuestras manos. Lo que pasa es que el problema no nos deja ver. ¿Cuántas veces dice, ay, tú hayas jurado a punto de irte y no sabes qué hacer? Y hablando por teléfono, ¿y qué te falta? No sé, el celular, no sé dónde estás hablando conmigo. Ah, sí, ya lo encontré. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el ajor y todo eso no te deja ver que ya tú tienes las cosas accesibles ¿en dónde? En la mano. O los espejuelos acá arriba. Eso le pasa a ir por ahí, no mencionemos, no la mire. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en una cosa que no podemos ver el panorama completo. Y él le dice, mira, está en tus manos porque es tu sierva, no es la mía. Tú haz lo que tú quieras hacer con ella. Yo a mi sierva los tengo acá. Tú brega con ella. Si quieres salir de ella, sal de ella. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Y así que Sarai, ¿verdad? Cuando le estamos leyendo la palabra, dice que la afligía. Y ahí entonces vino Agar y se fue, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Como le estaba diciendo, Agar no tenía opción, ¿verdad? Pero Abraham sí tenía la opción de decir que no. Amén. ¿Duda, pregunta hasta ahora? Continuamos, ya estamos terminando. Vamos por la mitad, yo creo. Del 7 al 9, ¿quién me lo lee? Si es posible. Del 7 al 9. Arturo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, yo huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ya, chico. Qué palabras de amor y consuelo, ¿verdad? Recibió a la mujer. Esta mujer salió huyendo y terminó ¿en dónde? En el peligro, ¿verdad? Lo que estaban hablando terminó ¿en dónde? En el desierto. Ella iba, como habíamos dicho, ¿verdad? Dije anteriormente, para que me adelante un poquito, de regreso ¿a dónde? A su casa. Iba por el desierto, ¿verdad? De camino a Egipto. Que como estaba hablando, ¿verdad? Buscamos este lugar en donde nosotros nacimos. Cuando nosotros nos vemos fugitivos, ¿verdad? Y esto tú lo puedes probar. Puedes buscar en cualquier sitio un fugitivo. La policía siempre lo encuentra ¿en dónde? En la casa de su familia. Donde primero van y ellos dicen, el 99.99% de los fugitivos los encontramos en su casa. Porque tarde o temprano van a ir allí. Eso fue lo mismo que hizo, ¿verdad? Agar, que era lo que estamos trayendo.
Así que Agar fugitiva tenía que regresar, ¿verdad? De regreso a dónde? A donde pertenecía. No era una cárcel, pero estaba fugitiva ¿de quién? De Sarai y de la voluntad de Dios. Amén. Y de la voluntad de Dios. Y aquí vemos algo hermoso, ¿verdad? Antes de tocar la teofanía, ¿verdad? Que esta es, creo que era la cuarta, la quinta teofanía ya, ¿verdad? Ahorita les explico. Antes de llegar allí, podemos ver algo sumamente hermoso de estas escrituras. Agar iba rumbo a buscar a Dios, ¿verdad que no? Iba rumbo a ¿qué? A Egipto, ¿verdad? Dios fue rumbo a donde ¿quién? Agar. Dios fue en búsqueda de ella. Y eso lo podemos ver en cualquier persona que haya conocido al Señor, que se haya apartado y haya regresado, puede saber que Dios te busca personalmente. Yo soy producto de esa búsqueda. Porque cuando yo le decía que no a Dios, Dios siguió con cuerdas de amor buscándome. Y yo le decía, déjame quieto, yo nunca te voy a servir. Y esto yo lo digo 1.000.000 de veces y no me canso de decirlo. Porque Dios es bueno de verdad. Porque aunque tú te canses de Él no se cansa de ti. Y aunque tú digas, yo no voy a seguir, Él dice, yo tengo fuerzas para ti. 20, que yo tengo fuerzas para ti. Aleluya. Y ella decía, y ahí fue que encontramos que se encuentra, ¿verdad? Esta teofanía, que Dios va en búsqueda de Agar para que Agar no muriera y se perdiera nuevamente en Egipto. Y Agar tiene una experiencia hermosa con el Señor. Ahora, como dije anteriormente, ¿quién fue el que la visitó? ¿Un ángel cualquiera? ¿Qué ángel dice que la visitó a ella? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Algo que estábamos hablando en la clase de ayer lo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Porque a veces tenemos confusión de esto. Cuando Dios se muestra, ¿verdad? En Padre, Hijo, Espíritu Santo, no significa que son 3 dioses, ¿verdad? Y les voy a explicar un poquito para que podamos entender. Como les había dicho a los muchachos. Yo me llamo Alejomar. Y yo tengo un papá, tengo una esposa y tengo mis hijos. Yo, Alejomar, soy hijo, soy esposo y soy ¿qué? Padre. Y soy ¿qué? Una sola persona. ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Está Dios, ¿verdad? Yo no soy Dios, pero ¿verdad? Dios se refleja o se muestra como ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno es mayor que el otro. Es lo mismo porque sigue siendo la misma ¿qué? Persona. Amén. Eso es lo que estamos viendo cuando hablamos de la teofanía. Cuando hablamos de la teofanía es cuando Dios se muestra como ¿quién? El Hijo. ¿Cómo es esto? Cuando vamos a las Escrituras, que es lo que estaban estudiando ayer, que gracias a Dios, ¿verdad? Me pudo ayudar a completar este estudio. Cuando nosotros leemos Génesis 1.1, te dice, y en el principio, ¿verdad que sí? Y cuando leemos San Juan 1.1, te dice, y el principio era ¿quién? Y en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Significa que cuando se fue a crear la tierra, ya Dios se había dividido para poderse ¿qué? Mostrar en la tierra delante de nosotros. ¿Verdad? Y esto contesta la pregunta cuando decía Moisés no se veía cara a cara, ¿verdad? Con Dios, era que tenía que una teofanía y conversaba con ¿quién? Con el Hijo. Como habíamos hablado aquel domingo en la predicación, ¿verdad? Que decía, Jesucristo decía, yo soy la verdad y el camino, nadie va al Padre, si no viene, ¿verdad? Por mí. No dice nadie va, dice nadie viene. Porque si yo digo nadie va, estoy enviando. Si nadie viene, me estoy ¿qué? Incluyendo. ¿Por qué? Porque son uno. No voy a decirle el pollo, ya lo dije. ¿Verdad? Esto es, ¿verdad? Esta es la teofanía. Así que el mismo Dios, que la palabra que usa es Malak Yahweh, que esto es hermoso, ¿verdad? Que significa el ángel de Jehová o el mensajero del Señor. Estamos hablando que es el mismo Dios que se le presenta a Agar a detenerla en sus planes de regresar al pasado. Y eso lo vemos en nuestra vida
muchas veces. Amén. Esta era, ¿verdad?, tarea que tenía que hacer, ¿verdad? Esta tarea de hacer caer en razón a Agar, la tenía Dios mismo que hacer. En muchas ocasiones en la vida, y lo vamos a ver en las escrituras a lo largo de ellas, incluso en la muerte de Jesucristo, hay cosas que solamente Dios tiene que hacer. No envía un ángel cualquiera, no envía una persona, no envía a nadie más. Dios mismo se encarga de hacerlo. Amén. Eso lo podemos ver aquí a lo largo de las escrituras. Así que, ya lo dije. Después de eso comienza el interrogatorio. ¿Verdad que sí? Y le dice, Agar, sierva de Saraí. Esto se lo dice verdaderamente para humillarla. Porque cuando estudiamos las escrituras, ¿verdad? Créeme que yo tengo muchos libros, busco muchas opiniones de diferentes eruditos. Y su mayoría, yo diría que todo, pero no voy a decir todo por si acaso, dicen que Dios la llama a ella, Agar, sierva de Saraí, para humillar a Saraí, para que ella entienda cuál era su lugar. Yo no creo un Dios de humillación. Yo creo que le dijo sierva de Saraí para que ella supiera que el que le estaba hablando sabía quién era ella. Simplemente para que ella tuviera la certeza, la convicción de que sabían quién era ella. Amén. Técnicamente esos eran los apellidos de los esclavos, porque antes solamente era un solo nombre, y lo que te identificaba a ti de otro era de quién tú eras cuando eras un esclavo. Pueden existir dos Alex, pero Alex Morales no es lo mismo que Alex Cruz, que es lo mismo que pasaba con los siervos. Pueden tener nombres similares, pero de quién le pertenecen es lo que los identifica como únicos. Amén. Esa es dos de las razones por las cuales ella, ¿verdad? Perdón, ella no. Dios la llama sierva de Saraí. No creo en un Dios de humillación. Y podemos verlo en muchas ocasiones que desde los altares, ¿verdad? Y yo lo digo público porque yo no me avergüenzo, o sea, de ciertas cosas. Desde los altares te dicen, tú estás en esto, tú estás haciendo lo otro, y te humillan delante de todo el mundo. Yo no creo en un Dios que hace eso. No lo creo. Amén. Yo creo en un Dios que te da advertencia, un Dios de amor, un Dios que te separa, que te escoge y que te advierte, pero no te deja caer en vergüenza. Más adelante vamos a leer que Dios, a través de su palabra, le explica que el siervo tiene que sujetarse a su amo. Y él simplemente le estaba recordando a ella que tristemente era una esclava. Exacto. No hay manera de ponerlo. Lo podemos hablar que siervo, pero simplemente era una esclava, era propiedad de Saraí. Para que ella entendiera que tenía que sujetarse, más adelante lo vamos a ver cuando el ángel de Jehová le dice, regrésate a tu sierva y ponte sumisa. Lo que tiene que hacer un esclavo, tienes que sujetarte a tu amo. No quiero adelantar, pero prácticamente eso era lo que Dios le estaba diciendo. Era un recordatorio, que era lo próximo que iba a decir. Era simplemente un recordatorio para que ella supiera dónde es su lugar. Ya su lugar no era Egipto. Ya ella salió de ahí, ¿para qué regresar? Ella tenía un lugar, ¿verdad? Que más adelante ya ese lugar ya no iba a estar y tenía que moverse. Cuando era el tiempo de Dios. Amén. Así que cuando le dice este recordatorio, viene donde ella y le hace la pregunta. ¿Dios sabía de dónde venía y a dónde iba? Por supuesto que sí. Pero Dios tenía que escuchar la respuesta de quién, de Agar, ¿verdad? Y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Verdad? Cuando te dice las palabras clave, ¿de dónde vienes? Que es una pregunta doble. ¿De dónde vienes? Ella viene que huyendo, ¿verdad? Ella viene huyendo del lugar que Dios la quería, o donde ella tenía que estar. Porque ella le dice, vengo huyendo de mi sierva, de mi señora, ¿verdad? Así que si tiene una señora, significa que si está huyendo de ella, ella tiene que un lugar de procedencia. Ya no era su casa, ella es de acá, ¿verdad? De Saraí. ¿Verdad? Dice, pues estaba apartándose del camino del Señor. Vengo huyendo de ese lugar porque ya no aguantaba la prueba.
Y entonces le dice, ¿a dónde va? Voy camino al peligro, ¿verdad? Y al pecado, que es el desierto donde la encontraron, el desierto de Shur, ¿verdad? Y de camino a su casa, ¿verdad? Que era Egipto, ¿verdad? En donde, este era el desierto en donde el ángel lo encontró, ¿verdad? En muchas veces la respuesta de Dios no es la que queremos escuchar. Porque créeme que yo no creo que Agar quería escuchar que regresara nuevamente y se sometiera. Pero algo sucedió con Agar con eso. Porque cuando le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa, ¿verdad? Bajo su manto, le está queriendo decir que ella tenía que entrar al sometimiento de la aflicción que estaba haciendo Saraí en su contra mientras ella estaba embarazada. Hay que también ver que Saraí estaba afligiéndola, pero no era porque quería, era porque ella como esclava se estaba enalteciendo y quería ser mayor que su señora. Exacto. Si ella hubiera mantenido en su lugar desde el principio, Saraí no la hubiera afligido. Y se hubiese evitado muchos problemas, ¿verdad? Y no quiero adelantarme un poquito más adelante, ¿verdad? Pero que lo voy a tocar. Pero someternos es la parte más difícil que cualquier ser humano puede tomar. Porque muchas veces confundimos el sometimiento con humillación. Y las dos palabras, aunque parezcan sinónimos, en las escrituras no es lo mismo. Amén, pero no lo voy a tocar hasta allá mismo. Seguimos con Génesis 16, del 10 al 12. 16 del 10 al 12, si me sale otro voluntario, sería mejor, porque como estoy hablando mucho y ustedes no me quieren escuchar tanto. Una voz más bonita que la mía. Israel, ¿viste que yo? Mayra está Ah, Mayra. Ah, pues dale, Mayra. Es más bonita que la mía, dale. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Wow. Wow. Fíjate, esto lo voy a desglosar un poquito, ¿verdad? Por pedazos, ¿verdad? Para que podamos verlo y podamos analizarlo al tiempo de hoy todavía, para que vean que no estaba exagerando cuando hablaba ahorita, ¿verdad? Después que Dios le da ese consejo, ¿verdad? Que regrese, asumo yo que ella inmediatamente se dio vuelta y comenzó camino a ¿qué? A casa de su sierva, de su señora. Y de camino el Señor fue llevándole estas palabras de aliento, ¿verdad? Y mientras iba caminando, lo primero que le dice es que tendrá que una descendencia incontable. Verdaderamente, ¿son una descendencia incontable los árabes? Hoy día, ¿verdad? Según el libro, hay unos 360 millones de árabes en el mundo. Así que sigue contándolos para atrás. ¿Habrá alguien que pueda contar cuántos fueron? Desde Ismael hasta ahora. Yo creo que no. Yo creo que nadie tiene ese cálculo. Es una descendencia verdaderamente incontable. Lo segundo que le dice es, vas a tener el hijo. El hijo va a ser varón y lo va a llamar Ismael. ¿Por qué Ismael? Porque Dios, ¿verdad? Porque Jehová ha oído que mi aflicción, que significa Dios escucha o Dios oye. Amén. Le dijo, este hombre va a ser ¿qué? Fiero. ¿Qué quiere decir con fiero? Indobable, ingobernable. Va a ser una persona que no se va a dejar amedrentar. Va a ser una persona que va a hacer cosas que realmente otro ser humano particular quizás no haría. ¿Lo podemos ver todas estas cosas hoy? Sí. Ese cumplimiento hoy todavía lo podemos ver. Es una descendencia que todavía hoy está en conflicto con sus hermanos y con todo el mundo. Hay unos datos, ¿verdad? Que no los apunté porque es mucho, pero para aquellos que quieran hacerlo, se me olvidó otra vez el nombre del libro. Comienzos de Paula K. Paula K. Con, ¿verdad?
Aleluya. Habla, ¿verdad? De cuántas guerras ha tenido esta gente contra de Israel, que son con sus hermanos, y nunca han podido ganarla. ¿Verdad? Ese deseo de querer ganar le ha seguido provocando muchas guerras y conflictos entre medio de cada una de ellas, que todavía hoy las estamos viendo. Amén. Es algo que... Quería añadir un poquito más, y es que cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas, al Abraham allegarse a Agar, hizo a Agar partícipe de esa promesa que no le correspondía. Y como Dios ya había hecho esa promesa, Dios es tan fiel, tuvo que honrar esa promesa en el hijo de Agar. Amén. Que su descendencia la multiplicó y le dijo que no iba a ser contada porque lo hizo partícipe de esa promesa original que Dios le había dado a Abraham. Y al ser Ismael descendencia de Abraham, de esa misma descendencia, iba a ser igualmente incontable como la judía. Amén. Y fíjate que cuando vemos las decisiones de los hombres comparadas con la decisión de Dios, aunque tenga promesa y aunque Dios haya puesto su mano en misericordia bajo la decisión que ellos tomaron, jamás la decisión del hombre podrá ganarle a la decisión de Dios. Por eso una sola nación, porque Israel solamente es una sola nación, y a veces pensamos que Israel es grande cuando Israel tiene casi la misma cantidad de población que nosotros. O sea, Israel lo que tiene son 5 millones aproximadamente de habitantes. Estamos hablando con una población un poco mayor a la nuestra. Y es hoy día el mejor ejército del mundo. Que yo se lo he dicho anteriormente. Un soldado israelita es igual a 10 soldados norteamericanos. Y si no sabes qué tan fuerte es un soldado americano, mírame. Pero para que tengan una idea, ¿verdad? Un soldado israelí constituye a 10 soldados americanos. Esa es la potencia de esa pequeña nación. Porque es una pequeña nación. Amén. Así que tenemos esto. Seguimos con 13 y 14 para terminar, ¿verdad? Y 15 y 16 más cortito. El que me pueda leer versículos 13 y 14. Que ahí vamos a ver un nombre bien bonito del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. El Dios que me ve. Estamos hablando el Roí. Es la palabra árabe, ¿verdad? Para Dios que me ve, ¿verdad? Que Él, cada vez que vamos Él, está hablando Dios, ¿verdad? Roí significa que me ve. Como le estaba diciendo anteriormente, yo puedo decir, ¿verdad? O llamar al Señor el Roí. ¿Por qué? Cuando a mí nadie me veía, o nadie me vio, ¿verdad? Y ni siquiera yo mismo podía ver el potencial que Dios había puesto en mi vida. Dios lo vio. Dios lo vio. Y sacó de ahí lo mejor de mí hasta ahora. Y sé que si en estos últimos años Dios ha hecho lo que desde el 2007 hasta ahora, ¿verdad? Perdóname. 2010 hasta ahora, ¿verdad? Que yo me reconcilié con el Señor. ¿Cuánto más dentro de 7 años más? ¿Qué más puede hacer dentro de 7 años? Y otros 7 más. Y otros 7 más. Contando con todos los múltiples testimonios que puedo contarte ahora mismo. Desde el 2010 hasta ahora. Aleluya. ¿Cuánto más puede hacer hasta allá? ¿Por qué? Porque me vio. El Roí. Es una palabra sumamente hermosa. Para Agar, esto fue sumamente importante. ¿Por qué? Era una esclava. Y una esclava poder ser vista entre tantas personas, para ella es importante. Además que viene de una nación que adora lo que sea.
¿verdad? Mientras leía el libro yo me reía porque adoraban ranas y toros y un montón de cosas. Y en Egipto hay todo lo que se puede adorar, lo adoran. Dice la Biblia que todas las plagas que salieron de Egipto cuando Moisés fue a liberar el pueblo de Israel, cada una de esas plagas era un dios al que Egipto le servía. Los sapos, las mangostas, los piojos, todos esos eran dioses a los que Egipto le servía. ¿Tú te imaginas eso? El dios del piojo. Por eso allí hasta las mujeres eran calvas. ¿Verdad? Porque ya usaban pelucas para hacerse los recortes que tenían y eso. Tomando la trascendencia de Agar, a ella le adoraba a todos esos dioses, le pedían a todos esos dioses y ninguno le hablaba. Por eso ella le dice, tú eres el Dios que me ve, porque tanto que yo le he pedido a todos estos otros dioses, a pesar de que ella vivía bajo Abraham, ella seguía manteniendo sus prácticas idólatras, porque esos eran sus dioses. Esos eran sus dioses. Entonces le dice, el Dios que me ve, el que me escucha. Tanto que ella había pedido a todos estos otros dioses, me imagino que aún estando bajo la aflicción de Sarai, le pedía a estos dioses que la ayudaran. Y ninguno la ayudó, ninguno la escuchó. Ninguna tuvo una contestación de ninguno de todos estos dioses. Una vez más, cuando testimonio, cuando yo me reconcilié con el Señor, yo estaba en mi cuarto oscura con mi esposa. Ya mi vida era una desesperación. Yo se lo he contado, ¿verdad?, muchas veces. Mi idea era el suicidio. O sea, más adelante eso era lo que yo quería. Ese era el deseo de mi corazón, era el suicidio. Así vivía yo día tras día. Me levantaba a mirarme por el espejo con odio. Porque era mi deseo y como había fracasado tantas veces, pues ya tenía un plan para ejecutar. ¿Verdad? Pero cuando Dios se presentó a ese lugar, a mi habitación, algo que no hace ni siquiera el sargento, ni el capitán, el coronel, ni el general, ni mucho menos el presidente, pero el rey de reyes, señor de señores, presidente de presidentes, vino y me visitó a mi cuarto y me dijo, yo voy a estar contigo, yo te veo. Y me familiarizo con Agar en eso. Porque Agar por primera vez tuvo una experiencia tal que cuando sigamos leyendo, ella regresó, aleluya, con una visión nueva, una actitud completamente diferente a la que ya tenía, ¿verdad? Aleluya. Así que ella la llama el Roí, ¿verdad? Y él le dice el Dios que me ve, o el Dios de ver. ¿Por qué? Porque él podía ver en Agar lo que nadie pudo ver. Cosa que yo quería tocar, ¿verdad? Aunque yo conozco a mi esposa por más de 20 años y fuimos vecinos, ¿verdad? Vecinos, fuimos amigos, tuvimos un noviazgo largo de 7 años, llevamos 14 años de matrimonio, ¿verdad? Yo no la conozco ni la veo como Dios la ve y la conoce. Y yo sé que Papo y Wanda tienen como 30 y pico para 40 casi, ¿verdad? De casados. Y todavía siguen descubriendo y conociéndose. Además del tiempo que tuvieron de noviazgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ver lo que el hombre no puede ver. Por eso a ella le impactó demasiado esto que hizo. Yo quería compartir algo rápido. En el Salmo 119, 139, del 1 al 13, yo creo que estoy casi terminando, pero es que yo quiero leerlo, porque es que de verdad David expresó unas palabras muy bonitas de las cosas que de Dios, ¿verdad? Como te puede escudriñar. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, he aquí, allí estás, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así de profundo sentía David que Dios lo conocía. Tan profundo él decía, aún en el vientre de mi madre, que esto yo lo he hablado en otros lugares, ahí tú me formaste. Por eso dice que cuando la mamá tiene un bebé en el estómago, ellas cambian. Y sus sentidos cambian y todo cambia porque, ¿verdad? La mano de Dios está ahí. Está ahí en cada vientre. Esto no solamente con David, a Jeremías y a otros, dijo, desde el vientre de tu madre yo te conocí, te concebí. ¿Verdad que sí? Significa que la mano de Dios está ahí. Por eso tú ves esas mujeres, ¿verdad? Aquellas que han quedado embarazadas, ¿verdad? Cambian, se transforman. Sus sentidos son diferentes, hasta lloran por cualquier cosa porque hay algo diferente ahí. Sí, está la mano de Dios. La última fábrica de creación humana, ¿verdad? Porque después que Dios hizo el hombre y la mujer, ¿verdad? La mujer sigue ¿qué? Procreando. Así Dios nos escudriña, así Dios nos conoce. A esa profundidad que Dios, ¿verdad? Conoce a cada uno de nosotros. Y termino, ¿verdad? Con los versículos 15 al 16. Aleluya. Y ya terminamos la clase de hoy. Por eso iba rapidito, ¿verdad? Y perdónenme. Si tienen dudas o preguntas, pueden levantar la mano. Dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, ¿verdad? Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? A Ismael. Fíjate que vemos a Agar completamente diferente. Llegó, se sometió, ¿verdad? Porque si regresó, pues se sometió, tuvo ese hijo. Y según lo que podemos leer, Agar le contó a todo el mundo su encuentro con el Señor. Porque ¿quién le puso el nombre de Ismael? ¿Agar o se lo puso Abraham? Abraham, ¿verdad? Si Abraham sabía que ese era el nombre que se le iba a poner al niño, significaba que Agar contó que su experiencia con el Señor. La experiencia con el Señor hay que contarla. Esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida, cuéntala. Porque son necesarias, ¿verdad? Se sometió a la autoridad que tenía Sarai sobre ella, dio a luz, ¿verdad? Se le llamó Ismael, ¿verdad? Como Dios le había dicho. Esta muestra, ¿verdad? La transformación que tuvo Agar, ¿verdad? Con ese encuentro con un Dios. Pero te pregunto hasta que terminar, ¿cómo se sentiría Sarai al escuchar el testimonio de Agar? ¿Qué le podía pasar por la mente a Sarai cada vez que escuchara el nombre Ismael, que significa Dios escucha o Dios oye? Cada vez que llamara, que ella, ¿verdad? Como decía en el libro, afligiera a Agar, y Agar llame a su hijo Ismael, Dios escucha. ¿Sabes? Por otras palabras, está escuchando repetitivamente, ¿verdad? Sarai está escuchando repetitivamente. Dios escucha, Dios oye lo que estás haciendo. Un regaño en silencio. Era un regaño en silencio. Dios le hablaba a esa mujer constantemente porque aún no se había cumplido la promesa. La verdadera promesa. Eso es parte de la guerra que tienen, ¿verdad? Los árabes con Israel, porque los árabes dicen que ellos son los que llevan la promesa, no Israel. Amén. Ahora, no solo tenía que vivir con eso, ¿verdad? Con el desprecio, sino que también repetitivamente escuchando, Dios escucha. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hagamos, Dios conoce, Dios nos escucha, Dios nos escudriña. Amén. Duda, pregunta.